El mensaje es inequívoco, constante, continuo. Quédate en tu casa. Millones y millones de personas en todo el mundo lo han escuchado. Esta simple acción sanitaria se vuelve compleja porque implica tener que dejar de ir a trabajar, implica tener que dejar de hacer un montón de cosas que normalmente nosotros hacemos. Pero las autoridades sanitarias la han encontrado como una de las estrategias más eficaces para poder combatir y detener la transmisión del virus que produce el COVID-19, que tanta enfermedad y tanto miedo y asolamiento y muerte y pobreza ha traído al mundo. Amigos, es importante que consideremos ahora, al estudiar la palabra del Señor, que Dios también en algún momento puso a nuestros primeros padres en un lugar hermoso, cómodo, placentero, en donde se tenía todo, donde había seguridad, el huerto del Edén. Pero un día tuvo que tomar la decisión de despedirlos de este lugar. Dios consideraba que el huerto del Edén había dejado de ser el lugar adecuado y correcto para que nuestros primeros padres vivieran ahí. Y dice la Biblia en Génesis capítulo 3, versículos 23 al 24, que Dios los echó, que Dios los sacó. Dios ya no deseaba que ellos vivieran ahí, estaba tomando decisiones correctas porque lo que el Señor quería hacer era implementar o echar a andar un plan que se llamaba el plan de salvación. Dios, a pesar de que toma decisiones dolorosas, en ocasiones muy dolorosas, siempre esas decisiones van en búsqueda de alcanzar, de redimir, de rescatar al ser humano. Y una de esas decisiones que tuvo que tomar para salvar a la raza humana fue permitir que su Hijo amado Jesús muriera por nosotros en la cruz del Calvario. Ahora, nosotros encontramos en el libro de Génesis, en el capítulo 7, del versículo 1 en adelante, la historia de cómo Noé tuvo que dejar su casa. Dice la Biblia que Jehová le dijo a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca. Sencillamente Dios consideraba que el lugar donde Noé y sus familias y las demás gentes vivían no era el lugar seguro, sobre todo porque se avecinaba una catástrofe enorme envergadura, es decir, un diluvio. Y la única manera como Dios consideraba que podían estar seguros era dejando su casa y entrando al arca. Seguramente esa fue la invitación que Noé le hizo a las multitudes que se rieron de esta predicción, de ese mensaje. Finalmente dice el versículo 7 que vino Noé y sus hijos y su mujer. 8 personas entraron en el arca. Luego, ustedes conocen el resto de la historia. Las personas confiaron que sus casas, sus hogares, sus domicilios eran lugares seguros. En ningún momento vino el diluvio y arrasó con todos. Todo se terminó. Sencillamente encontramos que Dios tiene en cada momento y en cada época de la historia, de la vida, que tomar una decisión que va a trastocar nuestros deseos o nuestra preferencia o la lógica que nosotros podemos considerar. Quedarse en casa mientras Noé predicaba el mensaje de ir al arca era sin lugar a dudas la decisión incorrecta. Pero era un mensaje de Dios que chocaba en contra de los deseos y las creencias de los hombres. Hermanos, es importante que nosotros seamos sensibles a esa voz de Dios que nos dice lo que nosotros tenemos que hacer en el momento adecuado. Veamos ahora lo que Dios tuvo que hacer con un hombre para formar el pueblo de Israel. Dice el libro de Génesis en el capítulo 12, donde queremos ir en el versículo 1 al 2. Empero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre y de la tierra a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una gran nación, bendecirte y te voy a engrandecer y serás una bendición. Notamos como Dios sacó del Ur de los Caldeos a Abraham y a su familia, dejando entonces la casa paterna, la casa segura, la casa de su tierra. Tuvo que irse de su tierra y de su parentela y de su casa.
mensaje de Dios para Abraham fue muy sencillo. Tu casa no es el mejor lugar para que tú seas un canal de bendición. Tienes que salir de tu casa. Una vez más, el mensaje de Dios nos dice, no siempre quedarse en casa es lo mejor, ni es la decisión más acertada. Cuando Dios te dice, sal de la casa, sal del huerto, sal de tu casa y métete o haz esto, hay que hacerlo. Hay que ser lo suficientemente sensible a la voz de Dios que nos dice lo que nosotros tenemos que hacer. Esto es muy importante. ¿Qué pasó entonces? Dice el relato sagrado más adelante en el capítulo 19, verso 12, capítulo 19, verso 12 y 13, y el libro de Génesis, nos dice que Dios a través de los ángeles hizo un llamado específico a Lot y a su familia para que tomara lo que tuviera que tomar y apresuradamente salir de Sodoma y de Gomorra, porque no era el lugar más seguro, ni su casa, ni lo que había allí en esas ciudades. Por lo tanto, les urgió para que buscaran a las familias y a todo lo que tuvieran y pudiesen salir de sus casas, porque él iba a destruir este lugar, ya que el clamor de ellos ha subido al punto, dice el verso 13, delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirla. Sácalos, 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 sácalos de tu casa, sácalos de este lugar. Y la historia nos dice en el versículo 22 que cuando iban saliendo Lot, sus dos hijas y su mujer, les decía a los ángeles, dense prisa, muévanse, escapen allá, porque nada podré hacer hasta que allí hayas llegado. Pero llegaron a un lugar que se llama Zoar. Era el lugar seguro que Dios había preparado para Lot y su familia. Amigos y hermanos, a veces Dios puede apresurarnos a tomar decisiones que no nos gustan, decisiones que nos sacan del status quo, decisiones que nos mueven a salir de la zona de seguridad, a salir de nuestra casa, de nuestras comodidades. Es el llamado de Dios y tenemos que tener esa alta sensibilidad a escuchar esa voz del Señor cuando nos dice con claridad, date prisa, hazlo pronto, es por tu bien. Dice más adelante el versículo 26 que en ese momento la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. Esta historia la conocemos desde niños y sabemos que fue esa ambición, ese entrañable cariño que le tenía a las cosas materiales y a su casa. La mujer de Lot quedó convertida en una estatua de sal. Muchos de nosotros que amamos más al mundo, las cosas materiales, más que a Dios, vamos a quedar en la misma situación. Amigos y hermanos, urge que dejemos las cosas del mundo, urge que le demos prioridad a Dios, que le demos prioridad a su reino, urge que le entreguemos nuestra vida, que consagremos nuestra vida a Dios, urge que huyamos de aquello que en realidad nos va a hundir, que no nos va a permitir crecer, que no nos va a permitir ser mejores. Los llevo al libro de Éxodo ahora, al capítulo 12. Vamos al libro de Éxodo. En el libro de Éxodo está la historia del momento en que Dios estaba a punto de sacar a los israelitas de Egipto. Y en la última de las grandes catástrofes que padecieron los egipcios fue la muerte de los primogénitos. Y el Señor iba a pasar esa noche, un ángel que iba a herir a los primogénitos iban a morir por la última de las terribles plagas que cayeron sobre Egipto. Aún el ángel destructor podía llegar a la casa de un israelita. Y ese día, el día de la destrucción, el día de la muerte de los primogénitos, cuando la casa de los egipcios lloraban por sus hijos primogénitos, Dios le dijo al pueblo de Israel a través de Moisés lo siguiente. Capítulo 12, versículo 21. Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo, sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Tomad un manojo de hisopo, mojadle en la sangre que está en una jofaina, untad el dintel
de los dos postes de su casa con la sangre que estará en la jofaina, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Quédense en casa. Pero no solamente quédense en casa, no solamente refúgiense en casa, es necesario que coloquen los dos postes la sangre. Yo creo que la seguridad de los primogénitos del pueblo de Israel no estaba en que se quedaran refugiados en la casa, que sí era una de las estrategias que Dios había diseñado para salvarlos. La otra es que confiaran en la sangre del Cordero inocente. Amigos y hermanos, la casa no nos va a brindar ninguna seguridad si no está Jesús morando en nosotros, si no está su sangre preciosa limpiándonos de pecado, si no estamos no estamos haciendo efectivo el poder que tiene Dios obrando a través de Jesucristo en nuestras vidas, que nos trae paz, que nos trae tranquilidad, que nos trae armonía, estando en los momentos difíciles como estamos. Que Dios, a través de Jesús y de su Santo Espíritu, pueda estar morando en nuestras vidas. Hoy que parece que el ángel destructor está pasando por muchos lugares. Porque Jehová, dice el versículo 23, pasará hiriendo a los egipcios. Y como verá la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Somos hijos protegidos de Dios. Tenemos que estar bajo la sombra, bajo las alas, bajo la sombra del Omnipotente. Tenemos que confiar en sus promesas hoy, en estos momentos, cuando la peste destructora está cerca. Pero sobre todo tenemos que ser lo suficientemente prudentes para quedarnos en casa. Hoy sí, dice el Señor, les dijo a los israelitas para cuidar a sus primogénitos, hoy sí hay que quedarse en casa, pero hay que hacer algo más. Hay que colocar esa sangre del cordero que representaba a Jesús en los dinteles, en los postes de la casa. Allí hay seguridad. Hay seguridad no en las paredes de la casa, no en las rejas de la casa. Hay seguridad cuando estamos bajo la dirección y bajo el cuidado de nuestro Padre Celestial, de nuestro Dios. Quiero llevarlos ahora al libro de Josué. El libro de Josué tiene una historia de una mujer que cuando los espías fueron a revisar Jericó, ella les dio lugar, incluso los salvó, los bajó por la ventana que estaba en su casa, pegada a la muralla, dice el libro de Josué, los bajó y los salvó. Por ahí entretuvo a las autoridades de Jericó. Pero antes de que estos dos espías se fueran, dice la palabra del Señor que hizo que les prometieran que los iba a salvar. Pero una de las cosas interesantes de esta historia es que Rahab tenía que cumplir ciertas especificaciones que le estaban haciendo los espías antes de irse. Le comentaron y le dijeron que había que hacer algunas cosas. Vamos al libro de Josué. Josué, estamos en la historia de Rahab y de los espías, en el capítulo 2, versículo 18 y 19. Josué 2, 18 y 19. He aquí, dice, cuando nosotros entremos en la tierra, tú vas a atar este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste. Tú vas a juntar en tu casa a tu padre, a tu madre, a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Porque cualquiera que saliere fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza y nosotros seremos sin culpa. Mas cualquiera que estuviere en casa contigo, entonces su sangre será sobre nuestra cabeza sin mano le tocare. Estos espías le dijeron con seguridad a Rahab, junta a tu familia que no salgan de la casa. En este momento de destrucción para Jericó, cuando lleguemos nosotros y destruyamos, va a haber una señal, tú vas a estar en casa, nosotros la vamos a respetar. El lugar más seguro, cuando los israelitas rodearon Jericó y lo conquistaron, para Rahab y para su familia, era su hogar. Esa era la indicación. Tu hogar te puede salvar. Tu hogar te puede salvar, le dijeron
los espías. Y en ese momento de la historia, específicamente para Rahab y para su familia, su casa y la misericordia de Dios a través de estos espías fueron lo suficientemente adecuadas para alcanzarlas y salvarles la vida en ese momento. Así es, amigos y hermanos. Es importante que escuchemos el mensaje de Dios cuando Él desea que nos quedemos en casa por seguridad. Hagámoslo. Todas las parejas que están en este momento tristemente intentando separarse, buscando cómo dejar la casa, porque parece que no es el lugar más seguro. Hay muchos pleitos, hay desavenencias, hay desacuerdos, hay mucha rispidez, hay una amargura terrible. Y parece que Dios no tiene lugar en ese hogar y por lo tanto se cree que alguno de los cónyuges tendrá que dejar la casa, tendrá que abandonar la casa. Hoy te quiero decir que el lugar más sagrado, el lugar en donde podemos hacer los arreglos, en donde Dios puede cambiar todas las cosas, es en la casa. El Señor puede hacer milagros, pero el Señor no va a hacer milagros con estas personas que están teniendo problemas sencillamente si no son humildes y no reconocen que hay muchas cosas que hay que cambiar y que modificar en cuanto a la conducta y sobre todo permitirle a Dios que haga penetrar a través de su Santo Espíritu su amor hasta que sobreabunde en nuestros corazones para poder entendernos y comprendernos. Amar no es un sentimiento, amar tiene que ver con un principio que nosotros elegimos, el de poder ayudar, servir y el de poder estar con el afecto y el cariño con las otras personas que pareciera que son nuestros amigos. Quédate en casa, tú que estás queriéndote divorciar, tú que estás queriendo separar, quédate en casa, Dios te puede ayudar a resolver los problemas. Por favor, busca ayuda, busca consejería, con mucha oración, con mucha humildad. Permite que te ayuden los profesionales de la salud mental, permite que te ayuden los consejeros, permite que te ayude Dios. Dios quiere salvarte en tu hogar, no fuera de tu hogar. Que Dios te bendiga en tus decisiones, a ti que estás queriendo tomar esas decisiones o que están queriendo destruir un hogar. Lo llevo al libro de Mateo, en el capítulo 24. Evangelio según San Mateo. Quisiera que por favor fuéramos a ese momento cumbre de la historia bíblica cuando Jesús está hablando de un sermón que se llama el sermón profético. Es capítulo 24 del Evangelio según San Mateo, en donde el Señor hace una predicción para que el pueblo de Israel esté atento a ciertas señales. El pueblo de Israel tenía que estar atentos porque ellos iban a sufrir una invasión por los romanos. Prácticamente después de la muerte de Cristo, ellos vendrían y tratarían de volver a sojuzgar, que de hecho ya los tenían, pero ante una revuelta que hubo, el Señor sabía que iba a suceder eso, que iban a morir muchos de los israelitas o los judíos. Por lo tanto, les dio un mensaje bien claro, profético, ahí en ese sermón profético. Está en capítulo 24, verso 15 al 18. Dice, por tanto, cuando viereis la abominación del asolamiento que fue dicho por Daniel profeta, que estará en el lugar santo, el que le entienda, entonces los que están en Judea, huyan a los montes, y a los que sobre el terrado no desciendan a tomar algo de su casa. Y el que en el campo no vuelva atrás a tomar sus vestidos. Este mensaje fue esencialmente para los hijos de Dios que estaban atentos al mensaje de Jesús. Sucedió en el año 70, Tito vino, rodeó Jerusalén, la asedió, pero de repente huyó, se fue, desapareció o dejó de estar asediándolo. Fue ese momento cuando el pueblo de Dios, el pueblo que estaba atento al mensaje de Jesús, salió, se fue, dejó, no regresó. Siguió el consejo de Jesús. Quedarse en Jerusalén, quedarse en su hogar, no era el lugar más seguro en ese momento. El llamado de Jesús para cuando sucediera eso es: salgan, no vuelvan, váyanse. El mismo llamado que le hizo a Lot y a su familia, el mismo llamado que le hizo a Noé y a su familia, fue el llamado que le hizo a esos hijos en el año 70, a sus hijos en el año 70, porque el Señor sabía que el lugar más seguro no era ni Jerusalén,
ni era tampoco sus casas. Amigos y hermanos, a veces nosotros creemos saber más que Dios y nos dejamos llevar por nuestra corazonada. Pero cuando el Señor nos dice algo con autoridad, con sabiduría, con presciencia, con sapiencia, adelantándose a las cosas, confiemos y estemos atentos a los momentos adecuados para movernos, porque de hecho, muchas de las personas que habían escuchado el mensaje profético de Jesús no le hicieron caso y por lo tanto perecieron o fueron arrasados, fueron lastimados, fueron dañados por las tropas del general Tito. Cuán importante es escuchar la voz de Dios cuando nos diga, aquí no se debe, hay que salir, hay que irnos de aquí. Ahora les quiero llevar al capítulo 20, versículo 19 del libro de San Juan. Y como fue tarde aquel día, el primero de la semana, y estando las puertas cerradas, donde los discípulos estaban juntos, por miedo de los judíos, vino Jesús y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Amigos, los discípulos de Jesús y muchas otras personas en ese momento triste de la historia para ellos porque Jesús había muerto, se habían refugiado en un lugar para ellos seguro, el aposento alto, tenían sus puertas bien cerradas por temor a los judíos. En los momentos en que ellos deberían encontrarse felices y alegres porque las palabras de Jesús se habían cumplido y el Señor había cumplido con su cometido, ellos se encontraban encerrados en sí mismos. Tuvo que venir Jesús para decirles, jóvenes, este lugar, este aposento alto que está cerrado, que no me ha dejado entrar, pero que yo he entrado, estoy aquí para decirle paz a vosotros. Hay muchas cosas que hay que hacer, no hay que estar encerrados. Este lugar no es el mejor lugar. Y aún a pesar de que haya tribulaciones y de que haya situaciones incómodas y difíciles, e incluso en que a lo mejor van a ser perseguidos, hay que salir de este lugar y hay que predicar este mensaje, este evangelio, el evangelio del reino. Por eso dice el libro de Hechos que el Espíritu Santo descendió sobre ellos y les dio poder para predicar. Y ellos oraban al Señor para que les diera poder, esa energía, esa fuerza para predicar el evangelio. Hermanos, hemos escuchado constantemente estar encerrados en nuestro hogar, estar encerrados en el templo sin participar en la predicación del evangelio es algo que en realidad no es el deseo de Dios. No nos pueden ahogar ni nuestro hogar, por más seguro que sea, o nuestra iglesia, por más segura que sea. Debemos salir a predicar el mensaje del evangelio eterno que salva vidas y que anuncia que Jesús está a punto de regresar. Hoy, en este momento tan difícil para la historia de la humanidad, no podemos ni debemos quedarnos con los brazos cruzados creyendo que no hay nada que hacer. Tenemos que dar testimonio. Hemos trabajado a través de un proyecto de 1000 misioneros compartiendo videos acerca de la fe de Jesús, la lección de la fe de Jesús. Hemos, hermanos, recibido en una buena porción de países hermanos como de Colombia, Estados Unidos, México, Centroamérica, disperso este mensaje maravilloso de Jesús. Aunque las puertas estén cerradas, hermanos, el Señor siempre tiene maneras de cómo ayudarnos a entender, a hacer las cosas bien. Nuestro hogar, ahorita, nuestro domicilio, nuestras casas son lugares seguros, es cierto, pero no son lugares que nos encierran y nos asfixian y no nos dejan hacer el ejercicio que debamos, no nos dejan hacer la voluntad de Dios, no, nos permiten hacer la voluntad de Dios, nos permiten transmitir ese mensaje, compartamos el mensaje de Dios, que nada ni nadie nos detenga a compartir, ni nuestra casa, la comodidad, la seguridad de nuestra casa o el miedo que implica el tener que salir a predicar el evangelio. Lo podemos hacer a través de la tecnología, lo estamos haciendo. Que el Señor bendiga. Si tú eres uno de los que están trabajando en ese proyecto o en cualquier otro proyecto en donde tu casa no te limita, seas bienaventurado y bendecido altamente por el Señor. Quiero aproximarme a terminar dándoles al capítulo 12, versículo 6 del libro de Apocalipsis. Esta parte profética que a mí en lo personal me encanta mucho y que quiero compartir con ustedes, habla acerca de lo que sucedió. Hablábamos de cómo el año 70 después de Cristo, el pueblo del pueblo judío que creyó en la palabra profética de Jesús, salió. Pero luego sabemos, dice el versículo 6 del capítulo 12,
que el pueblo de Dios tuvo que dejar sus hogares, tuvo que dejar sus domicilios porque fue terriblemente perseguido. Dice, la mujer o la iglesia, versículo 6, huyó al desierto. Huye al desierto dejando la comodidad de su casa. Huye al desierto dejando la comodidad de su hogar. El hogar no era el sitio más adecuado para estar en este momento en los 1260 años en que la iglesia fue perseguida. Huyó al desierto, es decir, se tuvo que esconder, donde tiene lugar aparejado de Dios para que allí la mantengan 1260 días. Amigos y hermanos, es muy importante entender que cuando Dios nos saca de nuestro hogar, porque lo considera no el lugar mejor o adecuado, como con Abraham, es porque nosotros podemos ser canales de bendición. No le tengamos miedo a las crisis, no le tengamos miedo a nada, porque cuando el Señor nos saca de nuestra casa, es para que seamos una bendición, o es para que nos salvemos, o es para que ayudemos a otras personas a conocer más a Dios. Lo más importante es que Dios siempre tendrá un lugar aparejado para nosotros. Yo me pregunto, amigo y hermano, se acercan los días difíciles, los días críticos de la historia de la humanidad y de la iglesia. El enemigo está uniéndose a través de todos los poderes mundanos y humanos. El mundo no es el mejor lugar para vivir. No es el mejor lugar para vivir y el Señor nos lo ha repetido y nos lo ha dicho. Ahora, muchos de nosotros estamos con mucho temor y miedo cuando lleguen los días difíciles para saber en dónde nos vamos a quedar. Seguramente nuestros hogares no van a ser los lugares más seguros sobre la tierra en los días de dificultad o de crisis o de persecución o en los momentos finales de la historia humana. De lo que sí podemos estar seguros es de que el Señor siempre tendrá aparejado un lugar, el mejor lugar para protegernos, para ayudarnos, para estar con cada uno de nosotros. El libro de Hebreos capítulo 11, versículo 13 nos dice una verdad que creo que es muy importante para que podamos sentar las bases de cómo es que vivimos en esta tierra. Dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido las promesas, sino mirándolas de lejos y creyéndolas y saludándolas y confesando que eran peregrinos y advenedizos sobre la tierra. No solo ellos, amigos y hermanos, nosotros somos peregrinos y advenedizos. No podemos hacer y echar raíces en la tierra, no podemos permitir que las cosas mundanas, las cosas materiales nos llenen o se conviertan en el tesoro de nuestras vidas. Tenemos que someternos a Dios, tenemos que consagrarnos a Dios. Tenemos que levantar nuestros ojos al cielo para mirar las cosas de arriba y no las de la tierra. Me encanta leer el mensaje del apóstol Pablo a los Corintios. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 1. Porque sabemos que si la casa terrestre de nuestra habitación se deshiciese, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí, en la casa de mi Padre, muchas moradas hay. Si no fuere, no lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Si me fuere y os aparejaré lugar, vendré otra vez. Queremos, hermanos y amigos, ir al reino de los cielos. Queremos ir a la Nueva Jerusalén. Queremos entrar en la santa ciudad. Queremos comer del árbol de la vida. Un día Dios tuvo que sacar a Adán y a Eva del huerto del Edén para que no volviesen a tomar del árbol de la vida. Un día el Señor nos llevará al lugar en donde podremos comer del árbol de la vida. Pablo dice, por tanto no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se desgaste, el interior empero se renueva de día en día, porque lo que al presente es momentáneo y leve de nuestra tribulación, nos sobra un sobremanera alto y eterno peso de gloria.
No mirando, dice el consejo final de Dios, no mirando nosotros a las cosas que se ven, no mirando esto que está aquí. Nosotros tenemos que mirar al Dios invisible, tenemos que mirar la Nueva Jerusalén, tenemos que mirar las promesas, tenemos que saludarlas, tenemos que disfrutar todo eso que el Señor ha prometido por nosotros. No mirando nosotros a las cosas que se ven, sino a las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, mas las que no se ven son eternas. Las cosas eternas de Dios. Te invito, amigo, hermano, en esta hora a entender y a considerar las cosas eternas de Dios. Cuando Dios dice quédate, quédate. Cuando Dios dice sal, sal. Pero siempre haz la voluntad de Dios. Pronto estaremos todos en la Nueva Jerusalén. Pronto veremos el mar de cristal. Pronto estaremos tomando los frutos del árbol de la vida. Pronto estaremos para siempre con nuestro Señor. Toma, por favor, la mejor decisión, hacer lo que Dios te pide. Si Dios te pide, quédate en casa. Si Dios te dice, tienes que irte. Si Dios te dice, haz esto, hazlo. Hacer la voluntad de Dios es lo mejor. Y yo he dicho que el mejor lugar en el mundo es estar a los pies del Salvador. Oremos. Nuestro Padre Celestial, gracias porque podemos escuchar tu voz. Gracias porque nos has permitido estudiar tu santa palabra. Gracias porque podemos ser sensibles a tu llamado, a tus indicaciones. Queremos aprender a obedecerte. Queremos aprender a escuchar tu voz. Queremos aprender a seguirte. Por favor, quédate con nosotros y permite que nuestras vidas puedan ser guardadas en el hueco de tu mano. Nos ayudes a trabajar en pro del reino de los cielos y nos des la sabiduría para hacer las cosas que tú quieres. Gracias por permitirnos estas bendiciones. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios nos bendiga.